Hola, ¿qué tal? Mis amiguitos, les habla el maestro payaso. Pues el día de hoy vamos a ver un tema del que ya empezamos, lo que es los cuentos. Vamos a hablar de las fábulas y las leyendas, pero en especial vamos a ver de las obras de teatro. Como dice aquí, escribir una obra de teatro, que es lo que vamos a hacer más adelante, sin perder lo que vamos a hacer el día de hoy. Fíjense bien, el día de hoy vamos a ver la diferencia entre un cuento, una fábula y una leyenda. Porque no es lo mismo, No es lo mismo. No es lo mismo un cuento que una fábula, como tú ya sabes. Sí, eso ya lo vimos en el tema de español. Entonces, si tú recordarás qué es una cosa y qué es otra. Por ejemplo, dijimos en aquella ocasión que era un cuento. Su nombre lo dice. Un cuento es algo inventado por alguien, algo que no fue realidad. Una fábula es aquella en la que intervienen animales representando a los humanos, ¿sí? Un cuento, no sé si has escuchado cuando tu mamá dice, es puro cuento lo que tú dices. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que el cuento es algo inventado, algo que tú inventaste nada más. Entonces, por eso es que los cuentos son cosas inventadas que no tienen nada de realidad, ¿sí? Por ejemplo, de Blancanieves, el cuento de Blancanieves, pues es un cuento. ¿Por qué? Pues porque nunca existió ese personaje realmente. Fue algo inventado. Alguien inventó lo de los enanos, alguien inventó lo de la bruja, lo de la manzana, alguien inventó lo de las casitas pequeñas. Otro, pero la Bella Durmiente, por ejemplo, alguien inventó lo del sapo, alguien inventó lo del beso, alguien inventó lo del príncipe. La Cenicienta, igual. Alguien inventó que era una persona pobre, que era una persona muy, muy bonita, que tenía sus hermanas y su madrastra que eran malas con ella. Le de Pinocho, igual. Alguien inventó que Pinocho era de pino, por eso le pusieron Pinocho. Alguien inventó que tenía un abuelito o tenía un papá, y que alguien inventó lo del grillo. Caperucita Roja, igual. Alguien inventó lo del lobo feroz, lo de la abuela, que los dientes. La Sirenita, también. Lo de Hansel y Gretel, alguien lo inventó también, de que eran niños que se iban al bosque, que la bruja. Ok. Y también, por otro lado, tenemos las fábulas. Usted dirá, maestro, ¿y ahora qué es eso, maestro? ¿Qué son las fábulas? Como ya habíamos dicho, que las fábulas, ¿verdad?, intervienen animales que se creen humanos. Por ejemplo, la liebre representa, pues, a una persona creída o ingreída, una persona presumida. Y la tortuga, una persona y que toma el lugar de una persona sabia, con experiencia, una persona sencilla, ¿sí? Entonces, estas tienen una moraleja. ¿Qué es eso? Van a decir, maestro, ¿qué es moraleja? Moraleja quiere decir es una enseñanza. La gallina de los huevos de oro, por ejemplo, la gallinita, también
Ellas representan lo que hacen los humanos a veces cuando tienen algo que les da. En este caso, por ejemplo, la gallina. Quería a la gallina porque pues, ponía los huevos de oro. Pero el día en que ya no puso los huevos de oro, pues ya no la querían. Así pasa con los humanos. El león y el ratón, por ejemplo. El león, que era muy grandote, muy fuerte. Y el ratón muy pequeñito, que le dio una lección de ¿qué? De que el ratón podía a su amigo el león ayudarlo, ¿verdad? Muchas veces creen que porque son pobres ya no pueden ayudar, o porque son pequeños ya no pueden hacer nada. La hormiga y la cigarra, por ejemplo, es otra fábula. Recuerden que estamos viendo las fábulas, en este caso son las fábulas de los animales. Que la hormiga y la cigarra le dan una lección a quién, a la cigarra, que se la pasaba jugando nada más y bailando y cantando. Por otro lado tenemos las leyendas. ¿Qué son las leyendas? Las leyendas, recuerden que son historias que se cuentan de padres a hijos. Muchos les llaman de generación en generación, ¿sí? De generación en generación. Entonces van pasando de padres a hijos y se van desvirtuando a veces. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, la Llorona. Hay muchas versiones de la Llorona. ¿Y saben por qué? Hay muchas versiones porque la Llorona realmente no... Sí, bueno, sí existió. Bueno, sí, no a la vez, ¿verdad? Existió, no existió, o se cree que existió. Y hoy hay muchas versiones de la Llorona. La mulata de Córdoba, por ejemplo. La leyenda del callejón del beso, allá en Guanajuato. La leyenda del maíz, que ya vimos también, de cómo los dioses, ¿verdad?, les traen el maíz a los humanos para que coman. La leyenda del fuego, de cómo se hizo del fuego, ¿verdad?, que el animalito ese que fue a traer el fuego. Ok, entonces existen tres. Entonces sería los cuentos por un lado, las fábulas por otro lado, y por otro lado las leyendas, ¿sí? Que son las tres formas en que nosotros podemos ver una narración, ¿sí? Entonces, a ver, en tu cuaderno vas a escribir qué es un cuento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cuento, una fábula y una leyenda? Aquí lo vas a escribir, por favor. A ver, vamos, entonces escribimos qué es un cuento. Escríbanlo. Qué es una fábula y qué es una leyenda. Ok, en toda narración siempre hay alguien importante. Ese alguien importante se llama el protagonista. Usted dirá, ¿qué es el protagonista? El protagonista es la persona más importante de ese cuento. La persona más importante va a ser el protagonista, ¿sí? Y de ahí sigue también el antagonista. Entonces sería la persona contraria, ¿sí? Entonces el protagonista viene siendo como los buenos, como dice aquí, y el antagonista pues es el malo, el que le hace segunda la vida imposible al protagonista. Entonces, para que vayan más o menos anotando qué es cada uno de ellos. Ok, entonces de ahí, como dice aquí, que hay buenos y hay malos. Hay flojos, simpáticos, abusivos, ingenuos, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver, muchas veces las historias que tenemos muchas veces nada más están en nuestra mente. Están en nuestra mente, ¿por qué?
porque muchas veces estos cuentos, ¿verdad? Como siempre, como dice aquí, hay un malo y hay un bueno, ¿sí? El malo y el bueno son personajes que algunos cometen errores, por ejemplo, el bueno y el malo a veces siempre gana, pero al final pierde, ¿sí? Muchas veces nosotros nos basamos en los cuentos, siempre vamos a utilizar los famosos estereotipos, como dice aquí. Recuerden que los estereotipos son los tipos de personas que están en nuestra mente, a que a veces pensamos cómo deben de ser. Esos se llaman estereotipos. Recuerden que los estereotipos muchas veces están en nuestra mente nada más. Por ejemplo, si decimos la palabra príncipe, por ejemplo, príncipe, entonces, ¿qué hace nuestra mente? Nuestra mente forma un estereotipo de un príncipe o una princesa. Muchas veces el príncipe, pues dice que se cree que es el príncipe, es muy bonito, muy bonita, muy guapo, muy guapa, pero muchas veces ese estereotipo nos falla. Usted dirá, maestro, ¿por qué? Porque creemos, por ejemplo, que los príncipes pues no tienen, ¿verdad? Pues tienen muchas virtudes, ¿sí? Tienen muchas virtudes. Por ejemplo, si nosotros nos vamos, ahorita el acontecimiento importante, por ejemplo, el príncipe, a ver, le ponemos la palabra príncipe, por ejemplo. Ahorita vimos la coronación, por ejemplo, la coronación del príncipe de Inglaterra, por ejemplo. Creemos que la palabra príncipe, ¿sí? Príncipe, se nos viene a la mente que es una persona muy guapa o muy bella, ¿sí? Y entonces a veces vemos nosotros, por ejemplo, aquí miren, por ejemplo, vemos nosotros aquí, vean, este es el príncipe, este es un rey, y vemos nosotros que no es la persona que, como dice aquí, es un estereotipo nada más. Vemos que no es, pues no es tan guapo que digamos, ni el rey ni el príncipe, ¿sí? Sino que simplemente son estereotipos que la gente inventa, que piensa que todos los príncipes pues son guapos, o pensamos que todos los, por ejemplo, futbolistas son muy atléticos, son muy fuertes, y no lo es así muchas veces, son estereotipos simplemente, ¿sí? Por ejemplo, si el estereotipo de una bruja, por ejemplo, a veces creemos que las brujas son feas, por ejemplo. Creemos que las brujas, ¿sí? Las brujas con una escoba, ¿sí? Entonces nos armamos imágenes de brujas como estas, miren, que vemos aquí, ¿sí? Como estos. Pero no siempre las brujas pues tienen que ser feas. Hay brujas bonitas, hay brujas que no tienen la nariz así como esta, ¿sí? Hay brujas guapas, ¿sí? Hay brujas hermosas de pelo rubio, por ejemplo. Simplemente que el estereotipo de una bruja pues es que nos imaginamos en nuestra mente. Solamente está en nuestra mente, ¿sí? Y nada tiene que ver de cierto. Entonces, por ejemplo, a veces nosotros nos imaginamos un licenciado, por ejemplo, de alguna forma, con corbata o algo así, ¿sí? Entonces, pues ese no está totalmente buena ni mala, pues siempre es nada más, la belleza, dice aquí, no va unida a las virtudes, no precisamente, ni la riqueza tampoco, ni la humildad, ni la maldad. Entonces, son cosas que a veces nosotros nada más es
inventamos, que están en nuestra mente. Entonces, aquí que es un estereotipo, vas a escribir tú ahí que es un estereotipo, como tarea también, que es un estereotipo. Ok, avanzamos. Miren, la tarea del día de hoy que vas a hacer tú, vas a convertir tú, este es un guión teatral. Usted dirá, ¿qué es eso, maestro, payaso? Es una obra teatral. Un guión teatral es un escrito que tú puedes actuar en una obra, que tú puedes presentar. Y aquí vemos, miren, por ejemplo, aquí un guión teatral es este escrito que se puede entonces presentar. Bien, ¿qué debe de llevar un guión teatral? Ok, lleva primero el título. Es lo primerito que vas a poner tú, el título. Después, los personajes. Por ejemplo, aquí va a haber dos niñas, un niño y un mago. Esto es lo primero que debes de poner. Personajes, poner dos puntitos. Dos puntitos quiere decir que sigue, ¿sí? Entonces, dos puntitos y seguido. Después vas a poner la escenografía. Usted va a decir, ¿qué es eso, maestro payaso? La escenografía es el lugar. ¿Cómo es el lugar donde van a actuar? Por ejemplo, aquí dice, es una feria. Al centro hay un stand con un letrero en el que se lee los mejores trucos de magia del mago Dani. En el suelo hay un sombrero del mago. Bueno, entonces es la escenografía. La escenografía viene siendo como el lugar. ¿Cómo va a ser el lugar? ¿Sí? Punto número 3. Punto número 4. Cada vez que va a hablar alguien, tienes que ponerle el nombre de quien va a hablar. En este caso, por ejemplo, va a hablar Flor. Y se le ponen dos puntitos. Dice, no lo veo. Y tú, Ana, dice, tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Pero fíjense bien que aquí está encerrado entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que va a hacer el actor. Va gateando. Quiere decir que va abajo, va a gatear. Dice, anda buscando algo. Tampoco. Entonces, ¿qué es esto? Esto que está encerrado entre dos paréntesis se llaman acotaciones. ¿Por qué se llaman acotaciones? Porque es lo que va a hacer el actor. Si no, no va a salir de ahí, sino que tiene que gatear en este caso. Luego sale Flor. Si se dan cuenta ustedes, está escrito, la palabra Flor está escrito con mayúscula. Ana con mayúscula. Y tienen dos puntitos. ¿Qué significan los dos puntitos? Que van a hablar. Que va a hablar. Muchas veces algunos en lugar de dos puntitos le ponen un guioncito, ¿sí? Una rayita. También se llama guión largo. En este caso están utilizando los dos puntos. Luego dice Flor, va a hablar Flor, vean que está en mayúscula y le ponen dos puntitos. ¿Qué quiere decir? Que va a hablar. Dice, haz memoria. ¿Dónde lo vistes por última vez? Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, está entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que Flor tiene con el ceño fruncido. ¿Qué quiere decir? Que con la ceja. La ceja como que hace un movimiento con la ceja, ¿verdad? Luego Ana dice, se pone en mayúscula, dos puntos, se pone de pie. ¿Qué quiere decir? Que Ana está sentada y se pone de pie. Es lo que va a hacer Ana. Esta acotación, recuerden que se llaman acotaciones los que están entre paréntesis. No me acuerdo, dice, y llora. Aquí tiene que llorar. La que le va a estar haciendo de Ana tiene que llorar. ¿Por qué? Porque la acotación dice que tiene que llorar. Acotación, recuerden, es llora. Flor dice, lo dejaste en el mostrador, en el suelo, junto a la casa del terror.
Luego acá viene entre paréntesis la otra acotación. Se pega en la frente con los dedos. Recuerda dónde viste la última vez. Ana gimotea. Es que lo tenía en las manos. Y luego no me acuerdo. Y llora. Y tiene que llorar. O sea, tiene que hacer lo que dice la acotación. No sé si ya entendiste. Así que sigue leyendo. Te voy a dar unos minutos para que tú ponle pausa. Sigue leyendo y ve las acotaciones que tiene y lo que dice cada uno de los actores. ¿Ok? A ver, léelo. Te voy a dar tiempo para que lo leas. Lee todo, por favor. Ok. Una vez que ya lo leíste, ahora ve tú que este que está aquí, el príncipe de la rana, le hace falta muchas cosas. ¿Qué le hace falta? Pues le hace falta, miren, para empezar, no tienen los diálogos, los nombres de los actores. Aquí, ¿qué le falta? Le falta la escenografía, no la tiene, como acá, miren. Los personajes, pero primero los personajes no lo tiene, el nombre de los personajes. La escenografía no lo tiene, hay que ponérselo, ustedes lo van a escribir, ¿sí? ¿Qué más no tiene? No tiene los nombres de los que van hablando. Eso tú los vas a inventar. Entonces, aquí, con estos dos actos, recuerden que una fábula, un cuento o una leyenda tiene que dividirse en actos. Primer acto, segundo acto. ¿Y por qué se divide en dos? Porque el lugar no es el mismo. Por ejemplo, es un lugar cerca de la orilla. Dice, una princesa camina alegre por el bosque primaveral hasta que llega a la orilla de una pequeña laguna. De pura alegría se pone a brincar y pierde el anillito de oro, que cae al agua. De esta surge una rana que le ofrece retornarle la preciada joya si le promete realizar 3 deseos que va a pedirle. La princesa acepta, aunque no piensa cumplir con su palabra. La rana se sumerge y le devuelve el anillo. Cuando está de pie, le realiza el primer deseo. La princesa se niega y parte apresurada para su castillo donde vive su padre el rey. Ok, aquí esto se hace en un lago. Y la segunda se hace en el castillo. Por lo tanto, arriba es una escenografía y abajo es otra escenografía. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú escribas, le vas a poner aquí las dos la escenografía del acto 1. Este caso sería único. Ok. ¿Qué más le falta? Las acotaciones. No tiene, miren, tiene acotaciones, como está aquí, con el ceño fruncido, gateando, se limpia las lágrimas, entusiasmada, indica con sus manos. Esto no lo tiene arriba. Triste, por ejemplo, aquí dice, tú se los vas a poner. Aquí donde haga falta las acotaciones le vas a poner. Puedes inventar si quieres más diálogos. Le faltan los nombres de los que hablan, le faltan las acotaciones, ¿sí? Entonces, recuerden que un cuento debe tener inicio, desarrollo, ¿sí? El cierre, o muchos le llaman, es inicio, nudo y desenlace. Recuerden que son 3 partes. Ok, entonces vamos a ver que van a convertir el cuento en un guión teatral. Convertir el cuento en un guión teatral. Ustedes me dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, guión teatral? Recuerden que es un guión teatral, es un escrito. Guión teatral.
teatral. ¿Qué es un guión teatral? Aquí le van a poner ustedes que es un escrito de una historia, una narración de una historia, ya sea, ¿verdad?, que se puede actuar, que está diseñada para poder actuar, ¿sí? Para que los personajes sepan lo que van a decir, lo que van a hacer, con las acotaciones y todo eso. Entonces van a hacer ustedes un cuento, ese cuento lo van a convertir en un guión teatral. ¿Y que es un guión teatral? Aquí lo van a poner, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué más le falta? Ustedes lo pueden hacer más grande todo esto, recuerden. Entonces le van a poner los nombres, le van a poner las acotaciones que les faltan, le van a poner ustedes los diálogos, le van a poner todo lo que ustedes quieran en su primer acto, luego el segundo acto, le van a poner la escenografía que hay aquí y cómo es el lugar. Entonces van a convertir este cuento lo van a convertir en un guión teatral como este que está aquí. Esta es la tarea que van a hacer el día de hoy: convertir un cuento en guión teatral. Entonces esta es tu tarea por el día de hoy que van a trabajar. Si tienes alguna duda, pregunta.